La razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nebula, voz de niebla y de frontera. Cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Nébula. Un capítulo especial, un capítulo que no cumple la normativa de cada jueves, aunque también es cierto que esta semana hemos tardado un poquito más en subir ese capítulo para los apoyos nebuleros. Pero bueno, es que el trabajo a veces y el poco tiempo nos impide ser tan puntuales como quisiéramos, y eso pues bueno, tenéis que entenderlo, que aunque tardemos un poquito más, pero siempre tendremos Nébula semanalmente hablando. Y como no, nos vamos a mover en una entrevista que os prometimos hace un par de semanas, que pudimos realizarla directamente en el Congreso Ufológico de Oviedo, celebrado el 5 y 6 de junio. Y a quien tenemos, Patricia Alonso, como invitado y como presente en esta entrevista. Buenas noches, Raúl, muy buenas noches a todos, aunque parece que me estoy repitiendo, ¿no? Porque nos han estado escuchando desde ayer mismo, pero como os ha dicho Raúl, esta semana hacemos doblete para resarciros por haber tardado, que nos hemos portado mal. No, pero bueno, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Cuando la ley de Murphy quiere funcionar, que todo se junta. ¿Quién era Murphy? Es una gran pregunta. El de Robocop, ¿no? ¿Quién era Murphy? No, en serio. No, en serio, ¿quién era Murphy? Es que no sé, en serio, no sé quién era Murphy. Pero ya os digo, o sea, cuando todo se puede juntar, parece que se tiene que juntar. Entonces, bueno, pues como no hemos llegado a tiempo el jueves, hemos dicho, venga, vamos a darles esta semana ración doble. ¿Y a quién tenemos? Pues, como ya os adelantamos hace un par de semanas, le hicimos una entrevista allí en Oviedo, ni más ni menos que a Marcelino Requejo, un zamorano, que por cierto yo no lo sabía, que era de Zamora, de Puebla de Sanabria, bien cerquita de aquí de nosotros,
Y es un hombre que desde hace muchas décadas se ha dedicado a la investigación de lo sobrenatural y a día de hoy está considerado como uno de los mejores investigadores del fenómeno ovni en España. Colabora en diferentes medios de comunicación, pues por ejemplo en Espacio en Blanco, en La Rosa de los Vientos, en Milenio, y así como en revistas como Enigmas y Año Cero. También es autor de varios libros como OVNIS, Alto Secreto, que por cierto está prologado por JJ Benítez, que bueno, pues además les une una fuerte amistad. Otro de sus libros es Apariciones Marianas, La Respuesta Definitiva, Más allá de lo sobrenatural y Visitantes de otras dimensiones. Así que bueno, esperamos que disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos en ese momento con la entrevista con Marcelino, que hubo en ciertas ocasiones, ¿verdad, Raúl?, que se nos pusieron los pelos de punta. Cierto es, y además es que íbamos a hablar del fenómeno ufológico. De hecho, estuvimos escuchando muy atentamente su conferencia y dijimos, vamos a trasladar todo esto a los nebuleros, pero a fin de cuentas empezamos con el fenómeno ufológico y también acabamos hablando de visitantes de dormitorio. Unos visitantes de dormitorio que de verdad, cuando escuchéis hasta el final lo que es la entrevista, si es de noche, no nos hacemos responsables de lo que pueda acontecer. Así que yo creo que lo mejor para que todo esto vea la luz, directamente os ponemos con esta entrevista que realizamos a Marcelino Requejo. Bueno, como hemos comentado, seguimos aquí en el Congreso de Oviedo OVNI, también organizado, que estamos sorprendidos realmente de la organización y sobre todo de ese cartel, ese pedazo de cartel ufológico que nos ha sorprendido a todos sobremanera, vamos, en este caso. Por supuesto, insuperable, diría yo, porque, bueno, pues para que veáis, ahora mismo tenemos aquí con nosotros a otro de los grandes, pero grandes ufólogos de nuestro país, desde luego, pero sí, hay que decirlo, que no es ni más ni menos que Marcelino Requejo. Muy buenos días, o buenas tardes. O buenas noches, ya. Buenas noches. ¿Sabes qué pasa, Martín? Que siempre decimos buenos días, buenas tardes, como es un podcast. ¿Y a qué lo ponéis? Dices, claro, siempre son a las 7:30 de la Cada uno lo tarde. escucha en función de su Pero hay tiempo. gente que te lo escucha a las 3 de la mañana, gente que dice, cuando me levanto voy al trabajo lo escucho. Pues ya hacemos un saludo generalizado de buenos días, buenas tardes, buenas noches, y todo el mundo se ha saludado. Y fíjate que hemos estado haciendo los deberes, porque no solamente estamos dedicados a hacer entrevistas, sino también a ver esas conferencias que yo creo que uno aprende muchas cosas, o por lo menos saca información y elucubra lo que cada uno pueda llegar a pensar mediante esas conferencias. Y estuvimos en la de Marcelino, la verdad que expuso, fíjate que ha habido un comentario que dice, es que lo tengo publicado en el libro, en un apartado chiquitito están esos 4 casos que Solo hay esos. que son de esos 4 casos que están mostrados ahí, pero que para mí son impresionantes, porque además incluso por los propios dibujos de los testimonios, los testigos que te aportan y que tú los estás presentando de esta manera. Explícanos un poquito cómo estos primeros casos que tienes, por ejemplo, estos casos que empezaste con aquellos dibujos, cómo se ven dando, porque todos en Galicia, entiendo. Eran todos en Galicia. Dentro de Galicia todos eran de la provincia de Lugo. Toda la provincia de Lugo. Pero son casos que no eran conocidos por ningún investigador, ni a nivel nacional, ni a nivel local, ni nada. Porque los he conseguido durante los últimos 8 años, entrevistando a personas ya de cierta edad, que por fin había oído de algún familiar que tenía alguna cosa interesante que contar, había ido quedando una cosa así, y la verdad es que alguno lo pilla de milagro, porque por ejemplo en el caso de José Luis, lo entrevisto con 88 años y muere con 92, o sea, por poco tiempo pues conseguí el testimonio, pero no es fácil conseguir los testimonios, sabemos que hay miles y miles y miles, es rara la persona que no ha tenido una experiencia. Lo que pasa es que no la cuenta porque son experiencias muy íntimas en ocasiones y tienen miedo de que les tachen de locos y son gente en edad laboral y no quieren que se les vincule con ninguna cosa extraña ni quieren dar una imagen siempre que tal. Además, Marcelo, te voy a hacer un comentario. Lo he comentado con varios investigadores también de Galicia. Es verdad que en Galicia pasan muchísimas cosas a modo misterioso. Es cierto que llega como de oídas, pero
lo que tú comentabas, el testigo es muy difícil de conseguir. Sí, no, pero pasa también en la zona de las Urdes y en otros sitios, ¿no? La gente es un poco cerrada porque como se generó ya hace muchos años, muchas décadas, un halo de cachondeo alrededor de ciertos temas, la gente prefiere no hablar. Antiguamente, en los años 70, se publicaban en la prensa los avistamientos de ovnis. Hoy ya ni interesa como tema, pero no es que diga la prensa, no, es que ahora no nos interesa, no, es que no te lo cuentan, que es distinto. No tienes noticia que vayas a publicar. Tú no la publicarías, pero es que el tío tampoco te la cuenta. Es así de claro. Es curioso y se cambia, fíjate, porque yo creo que el fenómeno OVNI sigue interesando mucho a la población. De hecho, hablamos de desclasificación últimamente. Lo ves en los congresos, la gente sigue asistiendo a ver qué novedades hay, aunque sean casos antiguos, a escucharlos, a ver. Y yo preferí contarles 4 casos, que no... Hay más, hay muchísimos más, y más espectaculares. Pero preferí elegir 4, los que figuraban en el libro, en uno de los capítulos, hay esos 4 casos. El resto del libro trata de temas de sucesos anómalos, que nada tienen que ver con el fenómeno OVNI, o sí, no lo sabemos. Pero no son casos de OVNIs. Bueno, pues cuéntanos alguno de estos casos para los oyentes de Nebula. Además es una cosa muy curiosa porque yo quería incidir mucho, porque los dibujos me llaman mucho la atención, porque se ven como escalerillas, se ven como ventanas. Todo esto bien dibujado, incluso los propios ocupantes en el propio interior. Claro, lo que pasa es que el señor que me dibujó en el caso del OVNI con patas telescópicas y la escalerilla y todo eso, y cómo se abría la puerta y bajaba la escalerilla desplazándose muy despacio, no era un gran dibujante y tenía ya 80 y tantos años, y ya me dijo, bueno, yo de vista no ando muy allá, nunca dibujé bien, y luego de que terminó el dibujo, en la parte de arriba me quedó muy chata, tenía que haber sido como una media naranja y tal, y dije, bueno, no te preocupes, está así, y con la explicación que has dado y la grabación y todo, ya es suficiente, para que no retocara el dibujo y no lo estropeáramos más. Porque tú realmente cuando el testigo, con esos 88 años, está dibujando, por ejemplo, una escalerilla o una ventana, ¿no? Que muchas veces es porque realmente, ¿tú crees que puede tener la utilidad como escalera o la persona te dice que realmente es una utilidad como escalera que desciende por ahí el ser, la persona, sea lo que fuera lo que fuese, o realmente es como una pieza más del concepto de lo que sería la nave, en el cual nosotros lo asociamos por conocimiento propio de que se trata de una escalera es? Sí, yo creo que el testigo dibuja lo que ve, la experiencia que él vio, pues eso es lo que dibuja. Si los ocupantes del aparato que él dibuja hubiesen descendido al suelo desde 2 metros de altura, que es donde se detuvo sin ruido ninguno y estaba detenido sobre el suelo a 2 metros de altura, si los ocupantes tuvieran un sistema para bajar por un rayo de luz, me diría, pues se abrió como una luz grande y bajaron por esa luz. Que hay casos, ¿eh? Sí. Pero en este suceso en concreto se desplaza una escalerilla mecánica hacia el suelo. Y lo que más llama la atención es cuando él dice que después de él, apoyado en la puerta del coche, está viendo esa escena al lado del aeródromo de Rozas, y lo primero que le llama la atención es que empiezan a descender una serie de individuos altísimos que salen por aquella puerta que se abre, al principio empiezan a bajar a cámara lenta, porque yo en eso no lo expliqué bien ayer. El hombre lo que insistía mucho era lo despacio que bajaban. Que no era por si acaso se caían en los peldaños, no, porque era como si flotaran, bajaban casi sin tocarlos. Es una cosa muy extraña, porque ¿para qué despegas una escalera si puedes bajar flotando? Entonces, bajan muy despacio, y una vez tocan el suelo es cuando ya empiezan a caminar uno detrás de otro, con una bolsa que llevaba el primero en la mano, y unas herramientas muy raras también, que no sabes si era como una especie de pequeño hierro o pala o algo así. Era algo alargado, llevaba el segundo. Y los otros 3 que iban detrás iban de mirones. Y eran 5. Y el sexto se quedó en la escalerilla mirando para el testigo. Claro, al ver que había alguien observando la escena, uno se queda vigilando. Eso que se ha producido en más ocasiones. O bien desde el interior de la nave está vigilando, o bien desde abajo. Y aquí bajaron 6. ¿Y qué reacción? Es decir, ¿ese vigilante tiene algún tipo de reacción con los que descienden de esa forma lenta? Con ese tipo de... Era igual, iba vestido como los demás, todo exactamente igual. La descripción que hace este hombre, pues a entre 50 y 70 metros de distancia, le ve muy bien, y dijo que tenía la piel como escamosa, verdosa,
y el morro salido hacia adelante. Y lo que más le llamó la atención, y por eso él pensaba que eso no eran seres humanos, porque aunque tenían brazos y piernas y cabeza, pero la forma de la cara y el morro salido hacia afuera como si fueran lagartos, dijo. Como si fueran lagartos. Sí, tenían un morro afilado hacia afuera, los ojos más hundidos hacia atrás, y dice, el aspecto que tenía parecían como si fueran el morro de los lagartos. ¿Y la forma de ir vestidos? Iban ceñidos con un traje blanco, muy ajustado, como podría ser de un submarinista, y lo más curioso era el casco. El casco era como si fuera de tela muy ajustada y solo dejaba ver parte de así de la frente y la barbilla, que es por lo que él veía y salía todo hacia afuera. Pero el resto iba ajustado a la cabeza. Fíjate que ayer nos estuvieron explicando, es decir, aquí precisamente en Asturias, recogimos el testimonio de un hombre que nos hablaba también de una especie como de vestido, que también lo pasaremos directamente por el programa, completamente blanco, incluso que la propia vestimenta proyectaba como si fuera propiamente luz. Es decir, no solamente es que fuera blanco, sino pues que ese blanco tenía como una resolución, tenía como algo de brillo. Eran como muy blusos también, y nos hablaban unos señores. Este hombre le describió de una forma distinta, no completamente, digamos que a lo mejor era de otra especie. Bueno, podemos hablar. Decía que era muy Sí, alto, tipo muy gris. delgado, efectivamente, con los típicos ojos almendrados. Exacto. Cuello muy finito, alargado. Estos de aspecto dijo que normal, eso sí, la estatura era de unos 2,5 metros aproximadamente, eran muy altos. Pues más o menos correspondería quizás también, quitando la descripción de lo que sería, pero has dicho que llevan, el único casco que llevan era simplemente la parte Era de una arriba. tela, como una tela gruesa, muy ajustada a la cabeza, como esos cascos de aviador de la Primera Guerra Mundial, que llevaban unos cascos de cuero así ajustados a la cabeza. Sí. Pues dice que era de ese tipo. Le tapaba todo, menos lo que era parte de la frente, toda la cara al aire libre y el cuello así hasta aquí abajo, hasta la nuez. Y entonces veía que el morro salía hacia afuera y era verdoso, escamoso, era un morro raro. Pero la mirada era muy penetrante porque a él no le quitaba ojo. Claro, y tampoco él se podía mover, él estaba apoyado, como salió del coche, se apoyó en la puerta, un brazo, un codo en la puerta y el otro en el techo del vehículo. Y estaba así, y no me podía mover y me estaba diciendo, ven, y yo, no. Ven, no, y tenía ganas yo de ir allí, pero yo te respondía, no, en alto. O sea que mentalmente... Y todo ese tiempo, que pudieron ser 3-4 minutos, que es tiempo, en ese trayecto que va desde la carretera general hasta la cafetería del aeródromo, que son 500 metros, no pasó ni un vehículo, ni que viniese de la cafetería para marcharse del aeródromo, ni que llegase al aeródromo. Ahí no había nadie en ese intervalo. Y normalmente siempre... Hombre, normalmente siempre alguien se marcha, alguien viene. Bueno, pues también qué casualidad, no había nadie. Porque podemos hablar quizás, Marcelino, la famosa campana que se origina ante el fenómeno, que a veces incluso cuesta discernir, ¿no? Quizás entre el fenómeno paranormal y el fenómeno ufológico, que también últimamente parece que está bastante unido. Está unido, sí, está unido. Hay casos en los que se producen después fenómenos de poltergeist en la casa, avistamiento de seres en la habitación. Yo tengo un caso en Vigo que ocurrió de esa manera. Visitantes de dormitorio, ¿no? Sí, después de ocurrir el fenómeno, de avistarse el ovni sobre el chalet, pues a los 3 días la niña empezó a decir que había unos seres cabezones a los pies de la cama y los dibujó y todo esto. Y eso duró como 2 o 3 semanas. Luego desapareció todo el fenómeno. Esto en ocasiones, cuando ocurren estos visitantes, hay gente que también describe, eso lo sabes perfectamente, a la persona alta con el famoso gorro, que es como el visitante de dormitorio, incluso que se aparece a mucha gente. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Puede ser por el tema de creencia? Es que actúan de una manera teatral, pero no quiere decir que siempre sean los mismos. Ahora, ¿quién viene? No lo sabemos. Es que cada testigo describe unos rasgos muy parecidos, incluso con la nave, sí, que aunque ahí discrepo yo con Caravaca, que dice, es que el aparato no siempre es el mismo, nunca se le volvió a ver otro aparato. No, no es cierto. Hay montones de casos, yo los tengo en Galicia, en los que el aparato que describe el testigo es idéntico, lo dibuja y dibuja el mismo aparato que un señor de Argentina. Era un huevo con ventanillas, todo a lo largo. Pues una niña de Vigo, esta del chalet que hablábamos, dibujó un huevo en color, lo dibujó además la niña con 8 años, con las ventanillas rojas y unas cabecitas en cada ventanilla porque eran los seres que estaban mirando hacia afuera y estaba estático sobre el chalet.
Ese tipo de objeto lo hay en todas partes. De hecho, yo en el libro Un salto secreto puse bastantes ejemplos con el mismo dibujo hecho por testigos. El dibujo era el mismo, idéntico. Claro, cada testigo tiene una forma de dibujar, se le da mejor el dibujo o no. Pero lo que me están dibujando es un aparato con ventanillas en la línea horizontal, en el meridiano del aparato. Entonces no me pueden decir, es que no se repite el dibujo, no se repite el fenómeno. El fenómeno varía en el comportamiento de los que están dentro, de lo que interactúa con la mente, que ahí sí estoy de acuerdo con Caravaggio, que interactúa con la mente. Pero el objeto en muchas ocasiones tampoco se molestan en cambiarlo, es que es el mismo. Y en otros no, aparecen artefactos rarísimos que nunca más se vuelven a ver de ese tipo. Y en estos casos siempre está, por ejemplo, has dicho que el hombre que estaba fuera del coche, el primer caso que has relatado, está alrededor de unos 3 o 4 minutos. El caso de la niña no lo sé, pero hay en el momento... El de la niña debió ser 2 minutos aproximadamente. Ahí era el momento de la... Y no estaba sola, ¿eh? Había con ella un señor de 70 años, un vecino, que estaba en la pradera de la finca con ella. Con ella directamente. Y cuando yo le enseño el dibujo que hizo la niña, dije, mira, tú puedes hacernos un dibujo, porque Judith nos hizo un dibujo del objeto que estaba encima del chalet, como a 10 metros por encima, echando un haz de luz amarilla sobre el chalet. Curiosísimo. Dije, le enseño el dibujo, y dijo, no hace falta hacer el dibujo. La niña, yo no lo voy a hacer mejor que lo ha hecho la niña. Y no me hizo el dibujo. Porque en este caso, por ejemplo, hay 2 personas en el mismo lugar que lo ven. Pero en ocasiones también es verdad, o por lo menos han contado, que por ejemplo la niña lo puede ver, pero a lo mejor la persona que está al lado no lo ve. O ve otra cosa parecida. Por eso quiere decir que interacciona con la mente. El fenómeno interacciona. Y pasó en Fátima, y el mismo secreto. De los 3 niños, Francisco, Lucía y Jacinta hablaban con la imagen y le escuchaban lo que decía. Pero Francisco solo la veía y veía que movía los labios, pero no podía escuchar el sonido de las palabras. Ellas 2, su prima y su hermana, son las que después le contaban lo que había dicho la imagen. Curioso, ¿no? Quiere decir que esa imagen no podía interaccionar con el cerebro de Francisco en cuanto a sonido, pero lo hacía en cuanto a imagen. Te dejo ver, puedes ver cómo muevo los labios y tal, pero no te llega mi sonido. A las otras 2 que están al lado, sí. Curioso, ¿eh? ¿Sabes cómo se explica eso? Quiere decir que hay personas que son más receptivas. Más receptivas que otras. Es decir, hay personas que tienen unas capacidades abiertas en la mente y otras que no. En el caso de Francisco tenía la capacidad visual abierta, pero la auditiva no, para el fenómeno. Porque fíjate, antes hemos comentado de Pedrero, hemos explicado el caso que estamos comentando, y Pedrero creo que, hablando con él en alguna ocasión que lo he entrevistado, también me decía muchas veces que igual el fenómeno es el que selecciona a la persona que va a vivir esa momento. También, porque por ejemplo Pedrero está, yo en eso también estoy de acuerdo, que es toda una puesta en escena. Tú puedes ir por una carretera 1000 veces en tu vida, o 2000 o 5000 por motivos de trabajo, por lo que sea, y en ese trayecto de día, de noche, nunca pasó nada. Pero un día, uno en concreto, aparece el fenómeno, que es lo que tú vas a narrar después a los demás. A veces la intención es que tú narres lo que has visto. Y otros fenómenos para ti, porque a partir de ese momento hay una parte de lo que ocurrió que no la recuerdas. Es que vino una luz, se me puso encima del coche un segundo así, y salió disparado otra vez, ya te acuerdas. No vas a recordar cuando hizo ese parón encima del coche y tomó otro rumbo, no vas a recordar más que llega y que se va. Pero hay un intervalo, y Freixedo también estaba de acuerdo en que ahí es donde se produce algo, porque no lo hacen al azar. No es que el objeto viniera por el aire y dijera, anda, mira, ahí parece que viene un coche, vamos a darle un susto. No dan puntadas sin hilo. Quien sea es maestro de sastrería. Va directo allí porque ya te vio o ya te tiene seleccionado o sabe por dónde vas. ¿Y hay alguna pauta, Marcelino, que hayas podido...? Es decir, pongamos que el fenómeno elige a la persona a la cual va a tener ese tipo de experiencia. ¿Hay alguna pauta que se sigue, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿Alguna pauta de, no sé, por decir algo, ¿no? Color de pelo, descendencia, hombre, mujer... En cuanto al testigo. En cuanto, si pongamos que sigue un patrón, no sigue ningún tipo de patrón. Es curioso, es totalmente como si dijéramos aleatorio. Pero fíjate, es curioso que elige una persona concreta.
Porque por esa razón dirías, bueno, pues entonces, por lo visto, el fenómeno ovni solo se produce en China desde siempre, desde toda la vida, porque la cogieron los chinos. No, no. Es que ocurre en otras partes del mundo. Y los comportamientos son prácticamente iguales. Pero tiene variaciones, porque, claro, interactúa con la mente del testigo y depende de cómo sea tu mente, tus circunstancias, tu cultura, el fenómeno empieza como a moldear todo eso, pero la finalidad siempre es la misma, es decir, llegan, interaccionan contigo y se van. Eso no se puede negar que es así. El fenómeno llega, interactúa, se va. O sea que de alguna manera el fenómeno, digamos, asociativamente bajo tu propia creencia, podemos ponerlo así, o lo que tú creas, puede llegar a transformar esa realidad para que tú te sientas más cómodo y en el fondo hablamos también del fenómeno de abducción, que luego ya sería en esa parte de espacio-tiempo que la persona llega a perder, ¿no? Y que a veces en una regresión, que puede fabular o no, pero casi todos cuentan lo mismo, una gran sala donde hay unas camillas, estás echado allí, vienen a palparte, otras veces solo ves a uno. Yo tuve un caso de unos individuos con la cara como una pera y ojos enormes negros y lo tumbaron en una camilla, pero lo cogieron despierto cuando estaba en la cama sentado estudiando porque tenía un examen por la mañana. Y a las 7 de la mañana se levantó para estudiar y se quedó sentado en la cama con los folios allí, y es cuando llega Salud, y lo que se ve a continuación es en una camilla y unos tipos palpándole el cuerpo, sencillamente haciéndole golpecitos por todo el cuerpo, así. Y al final se retiran, eran 3, y al final se retiran y aquella luz, y vuelve a aparecer en la cama otra vez sentado. ¿Al mismo tiempo? ¿Había pasado tiempo? Sí, había pasado pues una hora, una cosa así. Una hora de diferencia. O sea, a lo mejor lo que para él era porque un tío que se levanta para estudiar sabe perfectamente, está sentado en la cama con los folios, claro. Y era ya el mes de junio, o sea, es que encima estaba amaneciendo cuando se levanta. Allá entraba luz por la ventana. Y además hay otra pauta que hemos comentado incluso con Alfonso en la entrevista que le hemos realizado. Una de las pautas que se sigue, por ejemplo, en el tema de la abducción, ¿no? En ese espacio de tiempo perdido, esa hora, ese empalpamiento que hay o experimentación, siempre tiene como una connotación sexual dentro de... ¿no? Siempre... En ocasiones sí, en otras prescinden completamente de eso. ¿Pero no es la mayoría o...? Normalmente, de los casos que hemos conseguido de abducciones en las que recuerdan, porque a lo mejor lo recuerdan sin que haya habido borrado ninguno, y otros recuerdan, les va viniendo la memoria como a intervalos. Cada X meses recuerdan, empiezan a recordar, le viene un flash. Y se asustan muchísimo, porque están empezando a revivir aquello. Y normalmente no hay cuestiones de tipo sexual, no, empiezan a hurgarle en los ojos, en los oídos, en la espalda, depende. Es un gran reconocimiento médico. Sí, vamos. pero no saben lo que están haciendo. En el caso de este chico le palpaban simplemente así a golpes pequeñitos y dice, no tenían dedos porque levantaron las manos un momento y eran como muñones. Es decir, los dedos no se veían. O llevaban unos guantes planos puestos, pero ahí se veía que hacían así solo. Y estuvieron así un ratito y después lo que recuerda el chico es que se invade todo otra vez de luz y aparece sentado en la cama. ¿Cómo está? ¿Y esto ocurrió en qué año, Marcelino? ¿No recuerdas? Eso ocurre en la oleada del 96 en Galicia, en el año 96. Creo que fue en enero-febrero. No, perdón, ya era junio, fueron de los últimos casos, porque el chico estaba estudiando, que tenía exámenes, y me dijo que eran las 6 de la mañana, 6:30, y ya amanecía. Ajá. Habían tenido en esa zona otro suceso muy llamativo, que fue un coche que se levantaba de la carretera, y fue en enero, fue de los primeros casos de la oleada gallega en el mes de enero, en esa zona. Y esto como que se levantó un coche del... Se lo levantaba poco a poco, se le puso delante una luz que giraba y hacía un ruido muy raro, y esta señora iba hacia la localidad de Abadín a una reunión de padres y alumnos, y él era de noche ya, y el coche se empezó a levantar por la parte delantera. Empezó a circular a 20 por hora, y la verdad es que era una distancia corta, hasta llegar a Abadín eran 3 kilómetros así, pero lo levantaba por la parte delantera, luego por la parte trasera y dejaba caer la delantera, es como si no lo pudiera levantar del todo. Y de golpe y porrazo, el coche lo desplaza, pero instantáneamente hacia la barandilla de protección, sin tocarla. Y va casi rozando la barandilla de protección en las curvas, y en un momento concreto
lo deja caer sobre la carretera y se siente saltar los 4 seguros de las puertas y abrirse las puertas totalmente. Y se abrieron las puertas. Sí, y tuvo que bajar y cerrar las puertas y continuar el viaje. Cuando el aparato levantó y se marchó, había dejado caer al coche en la carretera, pero no lo levantó más de 1 metro. O sea que tampoco tiene una explicación que porque caiga de 1 metro que se abran las puertas de esa manera. No, es que cae y actos seguidos cuando siente que los seguros hacen clac, 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 y hacen las puertas clac y se abren. O sea, surrealista todo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Efectos físicos sobre elementos físicos, tecnología. Correcto. Que no estaría, digamos, no estamos hablando quizás de dimensiones, sino de algo físico que ocurre, o por lo menos los objetos acaban en otra dimensión, que esa parte física sí que no. Yo creo que cuando entra en contacto con un fenómeno estás en otra dimensión tú también. Durante unos instantes ellos mantienen el coche fuera de la carretera, fuera de todo, eso, hicieran una copia del lugar y te una fotocopia y te sacarán fuera. Y por abajo, porque esta señora dice que no circulaba nadie tampoco. Y no es normal, porque bueno, tiene cierta circulación esa carretera. Y durante los minutos que duró la experiencia, además si hubiera circulado alguien, se hubiera encontrado el coche levitando en la carretera y haciendo así. Claro, tenemos entonces esa famosa campana que no se escucha nave, no se escuchan los pájaros. Es que siempre ocurre, ese fenómeno siempre ocurre. Es como si, ya te digo, desdoblas en el espacio-tiempo, te sacan fuera de él, lo demás abajo sigue funcionando igual, pero la copia que han hecho, tú ves la carretera y no viene nadie, no oyes nada. Sí, como si fuera un Y el decorado. elemento ni está allí contigo. Como si fuera un decorado en el cual... Sí, una puesta en Una escena. fotografía, punto. Una fotografía de la situación. Y luego te dejan en su sitio otra vez. O a veces no en su sitio, sino más adelante o en cualquier Pero con la diferencia, digamos, de un espacio-tiempo, en este sentido. Y volviendo al chico que palpaba, me queda la pregunta, por eso te preguntaba también el tiempo cuando ocurrió, cuando fue la oleada, en este caso en Galicia, a tiempo, a posterior, es decir, después de esa experiencia, ¿tuvo más experiencias relacionadas con el fenómeno ufológico? El chico ese. Sí, por ejemplo. Me dijo su madre que nunca fue el mismo. Que a partir de esa experiencia él estudiaba en Ferrol y tal, y tuvo muchos problemas con él. O sea, un cambio Empezó de a actitud. descentrarse, empezó a no estar bien y creo que ya falleció el chico. O sea, que hubo un cambio de actitud. Sí, falleció joven porque yo estuve con una prima de su madre hará unos 10 años o así, cuando les pregunté, le dije, Marimar, ¿qué tal? Le pregunté por la madre de Marimar, que ya había muerto también, y le pregunté por los chicos, tenía 2, y este en concreto había fallecido. O sea que no habían pasado, digamos, desde el 96, 2006, 13 años o así, y el chaval debía de tener de aquella 17. Fíjate. O sea que falleció joven. ¿Y qué te dijo la madre? ¿Qué tipo de cambio de comportamiento tuvo? Porque una vez pasé por ahí y le pregunté, ¿qué? ¿Hubo novedades? ¿O ha vuelto a pasar algo por aquí o tal? Y dijo, no, novedades no, pero él no estaba en casa ese día. Y dijo que estaba distinto, que estaba muy cambiado, como si hubiera cambiado el carácter y todo. O sea, que no reconocía a la persona, no reconocía su propio hijo, sino que había cambiado completamente. Había cambiado bastante, dijo, sí que no. Dije, igual es porque él siempre fue así un poquito tan, y disco, y yo le dije, pero no es lo mismo. Dice, desde aquello que contó, además ese chico me hizo un dibujo y todo, de los seres, la cabeza de pera que tenían, porque yo los veía de la cintura para arriba. Porque él solo podía girar la cabeza así o girar la cabeza así. Y dice, había uno de frente, a los pies de la camilla, y luego 2 a los lados. Y de esos 2 a los lados es de los que yo les veía las manos hacer así en el cuerpo, palpando. Es curioso, además. Pero es absurdo, porque aquí te están palpando, ya me Claro, contabas tú, que esos cuando golpecitos, pecho, piernas, todo notaba. Todo lo contrario, si te están sanando, pues luego estarás mejor y no sé, el chico no estaba enfermo. Pero fíjate que cuando relacionamos esta serie de encuentros, ¿no? Hablamos de esa campana, hablamos de esos silencios, hablamos de esa fotografía, hablamos de esas dimensiones. Hemos hablado de visitantes de dormitorio también, ¿no? Donde puede aparecer el hombre, el señor, este famoso tan alto, con ese sombrero, a los famosos rizos o cabezones como son así llamados. Cuando o sea, quizás esa dimensión dentro del fenómeno paranormal, fíjate lo que estoy diciendo, Martín,
ese fenómeno paranormal que puede ocurrir como casas encantadas, etc. ¿Puede ser la vía de utilización de estos seres, esa entrada dimensional, que nos hace incluso ahora mismo plantearnos esa posibilidad de unión entre ambos fenómenos? Es que yo creo que muchos de los fenómenos de poltergeist y de apariciones extrañas, que no sabes lo que acabo de entrar ahí, porque no es lo mismo que tú veas a tu abuela fallecida en el pasillo de la casa durante unos segundos, porque la reconoces y es tu abuela fallecida, a que veas a 3 individuos unidos por los hombros que para entrar en la habitación se han tenido que agachar con sombreros de copa vestidos con un frac, unidos por los hombros y que se te quedan así a los pies de la cama mirando hacia abajo. Y uno de esos casos va también en algunos de los libros, en el primero de casos extraños que escribí en el 2017. Y es un caso orense. La mujer que le pasó, pues, el susto que se llevó fue de envergadura, pero estaba leyendo sentada en la cama. Madre mía. Es decir, y ahí esos individuos ya no los conocen, no saben quiénes son, pero son más casos, sí. Hay casos de entrar 2 individuos vestidos de esas maneras extrañas, como con corbata y unidos por los hombros, y quedarse quietos a los pies de la cama mirando para la persona. En ocasiones uno solo, en ocasiones vestido como un monje y ponerse en posición horizontal y desplazarse hacia la cama, flotando hasta tener la cabeza del individuo con la cabeza de la señora que está sobre la cama y la señora sin poder moverse. O sea, con la parálisis famosa. Sí, la parálisis famosa. Hay casos de todo tipo. Fíjate. Pero esos no son explicables porque esa persona no es conocida, es un ser extraño. Ahora, cuando tú dices que vi a mi abuela o a mi hermano fallecido durante unos segundos, le puedes dar la explicación que quieras, pero ahí el elemento que aparece es conocido de toda la vida. Es un fallecido, vale, bien. Lo curioso es, Marcelo, que de lo desconocido, las pautas son las mismas. Te puede pasar en Lugo, como te puede pasar en una población de Almería, relacionando con este tipo de aparición, ¿no? El tipo del sombrero que todos conocemos. Fíjate, ¿por qué volvemos a ese pasado o a esa época en la cual el ser humano, el hombre, veste de esa forma? Es curiosísimo. ¿Se me llama la atención? Sí. ¿Por qué será? Lo que pasa es que ponemos en el caso del testigo, que tú estés, como me contaba María, una chica que era asistente social y estaba haciendo unos cursos en el barco de Valdeorras y le tocó estar allí a hacer ese curso durante un año. Alquiló un primer piso en una plaza mayor en el barco de Valdeorras. Debajo había una cafetería. Y ella está, esto fue en el 2017, ella está en su primer piso durante un año porque por trabajo tenía que estar ahí haciendo sus cursos. Normalmente se sentaba en la cama, leía unos apuntes o leía un libro, lo que fuera, y estando allí sentada en la cama, levanta la vista así porque a los pies de la cama aparece un sujeto vestido como un indiano, con un sombrero de paja, una camisa de ese tipo, ya sabes, tipo cubana, una chaquetilla también así beige, los pantalones, y mirando así hacia ella, y dice, yo me quedé como idiotizada y me dormí. Dice, pero en otra ocasión, y lo vio más veces, pero dice, pero en otra ocasión, a las 3 de la mañana yo estaba durmiendo y me desperté, me senté en la cama, enciendo la luz y lo veo allí a los pies de la cama, mirándome. Y me vuelve a entrar sueño y me quedo dormida, no me daba miedo. Y históricamente sabemos... Pues si posiblemente parece ser que ese edificio, antiguamente a lo que había ahí era la casa de un indiano, que eran de estilo cubano, como las que hay en Ribadeo y tal, que venían, tenían dinero, hacían su casita allí, no sé qué, y luego esa casa se derribó y lo que se hizo allí fue pues un edificio con unas plantas, ¿no? De pisos. O sea, pues posiblemente el tío, el que fuese, además vestía como en la época del año 1910, y por tanto estaba pues presente por allí, como si añorase aquello, y él seguía viviendo ese plano de existencia, pero no le hacía nada a nadie. Sorprendido estaría él de ver que había una persona en una cama allí que no conocía, que era su casa, ¿no? Antiguamente, que hoy ni era su casa ni nada de ese edificio, y la chica pues sorprendida también de ver a aquel ser allí, porque la broma empezó a que sentía ruido por el pasillo de noche, andaba caminando alguien, se levantaba, miraba y por aquí no hay nadie. Y fue muy bragada, porque otro coge y ve esa escena y se larga de ese piso, pero ya no. Después se fue a vivir a Vigo,
por motivos de trabajo, y la pregunta del millón es, ¿y ese piso donde ella vivía se le alquiló después a alguien, lo compró alguien, y ese alguien ha estado viendo al indiano? Pero claro, ¿cómo entras a investigar algo así? No vas a decir, oye, usted ve este esto, piso, ha visto algo raro aquí o tal. Dicen que es un indiano por aquí dando vueltas, ¿no? Es que es complicado también la forma de tal. Sí. Fíjate que ahí lo que relacionas perfectamente has dicho antes. Cuando se aparece tu abuela es alguien conocido. En este caso quizás no es alguien conocido, pero que sí pertenecía Todo encaja, en un pasado al lugar. efectivamente. Pero sí que es verdad que este tipo de seres no encajan dentro de un pasado, porque evidentemente, por ejemplo, los grises o tal, no corresponden con la realidad histórica que tenemos a día de hoy, y tampoco es el señor de sombrero sería ese desencaje extraño para mí. O sea, entiendo que el fenómeno, como el famoso gris que aparece en la cama alrededor y tal, y que te dan golpes o que te toquetean o tal, es como un gris, ¿no? Sí. Pero luego tenemos la otra aparición, que es el hombre de sombrero, que dices que siempre va completamente de negro, que no se ve, simplemente se ve lo que es la silueta, que está claro. En un lado, Luego está en el otro. indiano, que está la abuela que acaba de fallecer, pero ¿quién es? Y el monje, pues vestido como un monje, con una capucha, con la cara completamente escuálida, huesuda, blanca, que se le pone, como te dije antes, era en Castroverde, cerca de Lugo, en horizontal. Este caso lo contó la propia señora en la televisión de Galicia, no tuvo problema. Y yo hablé con la madre de la señora antes de morir y me dijo que ella sentía que en ocasiones alguien pasaba del servicio caminando, por la casa tenía el piso de tablas arriba, caminando y haciendo ruido, iba hacia la habitación de la hija, pero ella pensaba que era su hija, que se había levantado al servicio y volvía a la habitación. Hasta que la hija empezó a contar lo que pasaba, que entraba un señor altísimo, que casi tocaba el techo, y luego se ponía horizontal y empezaba a desplazarse. Y lo grave del caso es cuando a ella ese ser le empieza a tirar de las piernas por los tobillos y la va arrastrando fuera de la cama, sin que ella se pueda mover. Madre mía, un momento pánico. De pánico absoluto, absoluto. O sea, Fue una situación verdaderamente increíble. Mira, voy a El caso de Amelia es extrañísimo porque cuando está sucediendo eso, a su derecha hay una ventana. Y esa ventana da a la calle y tenía un pequeño foco por la parte de atrás, que algo de luminosidad entraba, muy poquita. Y de noche, pues ya me contarás, muy poca cosa había. Y dice que cuando lo está arrastrando para allí, dice, yo ya tenía el culo fuera de la cama, prácticamente me tenía fuera. Y veo que se produce una gran luminosidad en la ventana y veo una figura pequeñita de una señora así, muy guapa, y en el momento que se produce esa iluminación con esa señora en la ventana luminosa, ¡bum!, desaparece el tío que me estaba tirando de los tobillos. Dice, lo grave del caso es que yo esto a mi madre no se lo quise comentar al día siguiente para que no se asustara. Pero este testimonio lo tienes, que lo contó en la televisión de Galicia, la señora. Para Pedrero, para Miguel Pedrero. Para Pedrero. Sí, Miguel Pedrero la fue a entrevistar. Es que es impresionante. Sí, oye, yo creo que... Y lo grave del caso de esto es que ella no se lo quiso comentar al día siguiente a su madre. Pero al día siguiente, por la tarde, ella tenía una hija estudiando en Madrid, la que tenía. Y dice, la llama la hija a ella. Y le dice, mamá, ¿qué tal estás? Tal como siempre. No, bien, bien. Y no le quise decir nada a mi hija. Pero va mi hija y me dice, ¿sabes lo que me pasó anoche, mamá? Aquí. Está en Madrid, la hija. Y dice, pues que me despierto de noche y veo en la ventana como una silueta de una señora muy guapa, brillante, ahí en la ventana, y luego se desvaneció. La hija vio lo mismo que la madre, posiblemente a la misma hora. La hija estaba en Madrid y solo vio esa silueta de esa señora, que es lo que liberó a la madre del otro que la estaba sacando de la cama. Y ahí, te digo, 580 kilómetros de distancia entre un sitio y el otro. Esa conexión. Bueno, pero O sea, que cada caso es más absurdo que el anterior. Es todo un compendio que no acabamos de coger. Bueno, Marcelino, más que nada porque tiene... Sí, tenemos ahora una mesa redonda. Una mesa redonda y no queremos... No queremos ya interrumpir mucho más. Quedarte más tiempo, pero desde luego te emplazamos para un programa entero de... Sí, bueno, anda que no habría para contar cosas. Nos encantaría. Que tenemos un teléfono Marcelino desde, que creo que comentaba antes, que hice una entrevista, creo que fue para el 2022,
Estaba yo en Barcelona con Sebastián Darbo, Sí, en RACU. Por la presentación de algún libro, seguramente. podría ser porque había salido en 2018, puede ser por ese. Seguramente sí. Más allá de lo sobrenatural, sí. Creo que sí. Pues hoy estamos en contacto con Remiro. Yo creo que te llamaremos porque nos hemos quedado con ganas de más historias, porque me parece impresionante. O sea, ahora que nos quedamos pelos de punta. Sí, es lo que te estaba diciendo. Con los pelos de punta, escuchando. Está conmigo una amiga ahí fuera que yo cuando le conté el caso, se lo conté a una sobrina mía. Desde que se lo conté, duerme con las manos pegadas a la barbilla. Porque a la madre de esa chica que está ahí, cuando estaba soltera, le muere la abuela en una aldea allí de Lugo. Y vivían, la madre de esta chica vivía con su abuela y con su propia madre. Pero, ¿qué ocurre? Que el velatorio se hace en casa, como se hacía siempre en aquellas épocas. Entonces esta mujer, la madre Magdalena, la madre de María José, estaba tan cansada aquel día, tendría 20 y tantos años, ya te digo, estaba soltera, ¿no? Y se tiró en la cama. Se tiró en la cama a dormir, mientras quedaban en el velatorio otras personas y tal allí, y al echarse boca abajo dejó una mano colgando hacia afuera de la cama. Y al momento notó que le agarraban la mano y salió escopetada de la habitación. Y dijo, era la mano de mi abuela, porque era una mano áspera, aunque como tenía las manos la abuela, tenía la mano muy áspera, las manos. Y dijo, yo noté esa aspereza de la mano de mi abuela haciéndome así, cogiendo, solté enseguida y salí corriendo. Madre y mi abuela mía. estaba de cuerpo presente en la otra habitación. Es decir, que yo se lo conté a mi sobrina por contárselas y dijo, tío, me has fastidiado que ahora duermo con las manos pegadas. Que no caiga nunca la No mano, dejo por si salir una acaso. mano ni un pie ni Qué bueno. Pues Martín, muchísimas gracias por asistir a Muchísimas Nebula. gracias. Te pasamos el contacto para que lo puedas escuchar, que también estará con seguridad por ahí, un especial que vamos a hacer. Y allá vienen a buscar. Y vienen a buscarnos ya. Sí. Ya. Me lo secuestras ya en este caso. Y nos vamos a comer. Y nos vamos a comer. Sí, nos vamos a comer. Pues, Bueno, mil gracias. muchas gracias. Bueno, chicos, vamos allá. Venga, vamos Venga, allá. último tirón y nos piramos. Antes que empecemos, antes que acabamos. Vamos allá. Mira, 2 y 10. Os voy a poner ahí, pues hagan preguntas, lo que Pero quieran. ya están, ya están. Ya está, Vamos vamos. allá, chicos. Y escucha, a menos 20 corto las preguntas. Y se acabó. Pues lo dicho, ya habéis escuchado que nos vienen a buscar. En este caso no nos vienen a buscar, vienen a buscar a Marcelino Requejo porque tenía que realizar la mesa redonda de final de evento, de final de Congreso Ufológico en Oviedo. La verdad que estuvieron todos, digamos, atendiendo preguntas del público y la verdad que fue también un gustazo enorme ver aquellas ponencias y sobre todo aquellas preguntas de la gente que extrapolaba directamente a todos lo que sería todas las personas que estaban allí, ¿no? Todos los ponentes. Patricia Alonso, ¿cuál es el final que ponemos a la guinda del pastel? Pues fíjate que ahora volviendo a escuchar la entrevista de Marcelino, o sea, otra vez me sigue impactando, ¿no? Sobre todo esa imagen en mi cabeza de esa mujer tirándola de los pies. Bueno, eso tiene que ser algo impactante, desde luego. Pues nada, esperamos que os haya gustado y bueno, no vamos a hacer doblete todas las semanas, ¿eh? O sea, no podemos estar aquí a pico y pala. Por cierto, Raúl, Ley de Murphy es un principio empírico y humorístico que establece si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Pero quién es Murphy? Fue acuñado en la década de 1940 por el ingeniero aeroespacial estadounidense Edward A. Murphy Jr., tras un error de instalación en un experimento de la Fuerza Aérea. ¿Ves? Ya hemos aprendido algo más. Dicho lo cual, solo nos queda decir que nos escuchamos dentro de 7 días. Menos. Menos. Dentro de muy pocos días. Prácticamente me tengo que poner a editar ya lo que sería el nuevo capítulo de Nebula. Así que nos escuchamos en unos días, en pocos días. Desde el universo hacia la Tierra para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Muy buenas noches a todos. Tened buenos sueños y recordar, al final de la cama, unas manos pueden tirar de ti.
me eriza la razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba, hoy se atreve a dialogar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, cada caso es una puerta. Te atreves a escuchar. Luz en el cielo que juraste ver de niño. Huellas que arden en un pueblo sin testigos. Viejos códigos en un templo abandonado. Mapas, fechas, un pasado entre datos y silencio, van cosiendo la verdad. Lo imposible, lo prohibido, ya no se puede ocultar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. Apaga el mundo, súbele al misterio. Siente que alguien respira en el estudio. Nombres, fechas, coincidencia o destino. Lo que niegan late dentro del relato. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera,